Gracias. Y sí, no sé si el pastor podría apoyarnos con el PowerPoint que teníamos. Sí, mientras se pone, lo podemos ver. Ahí está. Muchas gracias. Está en el cuarto punto, barreras internas al evangelismo efectivo. Bueno, otra de las barreras es nuestras propias tradiciones. Ese no ese es el 5A. Sí, ese es el 5A. Es una de las tareas, es un apéndice. La clase es el 5, ese 5A. Bueno, entonces la barrera de nuestras propias tradiciones. Nosotros decimos, nunca lo hicimos así, nunca antes lo habíamos hecho así. Es tiempo, queridos hermanos, nuevamente, como lo dijo, muchas gracias. Como lo dijo Juan 21:6, y cuando dijo, echen la red al lado derecho de la barca y allí van a encontrar pesca. Y los hombres encontraron bastantes peces. Tantos peces que ya no podían sacarla por la gran cantidad que traía la red. Y así a veces nosotros estamos en las congregaciones locales tirando para el mismo lado, tirando para el mismo lado. Y no es que las cosas viejas con las que estamos acostumbrados sean malas, no, no son malas. Pero ya al transcurrir las décadas, el tiempo, los años se vuelven ineficaces, ya no funcionan. Entonces tenemos que buscar nuevas formas de hacer las cosas. Pero claro, como ya lo habíamos dicho antes, no debemos comprometer nuestra integridad, no debemos de comprometer el evangelio, no debemos de cambiar el evangelio. Bueno, eso lo vimos en la clase forma y función. Otra es, en la otra diapositiva está el punto B, que es, sí, aquí hay una persona que dice evangelizar. ¿Quién? ¿Yo? Yo creo que hay muchos de nosotros así, ¿no? Ve, la barrera de nuestros propios prejuicios. Hay personas dentro, aún de hay personas de este tipo fuera de la congregación, pero hay personas dentro de nuestra propia congregación que se consideran insignificantes o no dignos o que no saben nada. Y yo les voy a comentar de una preciosa hermana con la que yo salí a evangelizar hace muchos años, cuando yo era joven. Esta hermana era una hermana que no había estudiado, no había terminado la primaria. Ella creo que hasta no sabía leer, no sabía escribir. Ella no había estudiado. Y pero ella quería leer la Biblia, quería a predicar la palabra de Dios aquí era su anhelo y su deseo. Entonces, ella estuvo orando por mucho tiempo, y hermanitos preciosos, ella se sentaba a leer la Biblia, aunque ella no sabía leer la Biblia, no entendía lo que decía, pero el Señor le ayudó sin ir a la escuela. Ella empezó a leer. Fue algo tremendo.
Entonces, ella pedía siempre que le ayudaran, que le apoyaran en la evangelización. Entonces me animé y empecé a ir con ella. Entonces, yo estando chica y ella ya mayor, íbamos juntas a predicar el evangelio de casa por casa. Entonces, y hay hermanos que yo he oído que dicen, no hermano, yo no puedo, yo no esto, yo no aquí, yo no allá. Bien, son una de las barreras, nuestros propios prejuicios. Tenemos que vencer esos prejuicios. Entre los prejuicios hay prejuicios étnicos, prejuicios morales como la samaritana o morales como Zaqueo. Ya sea que esos prejuicios sean de nacimiento o debido a accidentes. Hay personas que no les gusta hablar ni les gusta sonreír por alguna cosa que tengan, por algo. Hay personas que se sienten rechazadas porque han tenido cuando son pequeños, han sido violados en su integridad o violentados en su integridad, y cuando son grandes tienen una problemática grande. Entonces, esa es una barrera, pero son nuestros propios temores, nuestros propios prejuicios. Lo que debemos hacer en esta parte es pedirle a Dios que limpie nuestros corazones y que abra nuestros ojos para que nosotros podamos mirar lo que Él mira, para amar lo que Él ama y para que podamos tener pasión a los que necesitan. Otra de las barreras es la barrera, como ya lo habíamos dicho, a nuestros propios temores. Sí, requiere de valentía para arriesgar nuestras reputaciones por la causa de los que quizá no respondan al evangelio. Si nosotros empezamos a estar en el ministerio, vamos a ser expuestos en alguna ocasión. Va a haber dolor, tristeza, va a haber vamos a llorar, ¿no? Pero tenemos que hacerlo porque es el mandato de Dios. Y hermanos, un entrenamiento evangelístico creo que sería muy bueno para sus congregaciones locales. Para los que están trabajando con adultos, la formación de liderazgo, creo que deben de trabajar en un entrenamiento para sus discípulos. Para los que están trabajando con jóvenes, necesitan tener un entrenamiento para sus discípulos. Una de las cosas que nosotros hacíamos para antes de enviar a los chicos a la calle, nosotros dábamos una clase evangelística y los reuníamos de 2 en 2 para que ellos mismos se evangelizaran. Los chicos empezaban a evangelizar, tenían temor, miedo y todo eso, pero luego hacíamos otras actividades también para que les diera valor. Bueno, pero hablando del evangelismo, los poníamos a evangelizar unos a otros. Yo recuerdo que estuve en la casa de una hermana que no era de la iglesia, y ellos, el grupo, tenían su grupo evangelístico. Su grupo evangelístico constaba de varones, de mujeres y de jóvenes. Y ellos salían a evangelizar cierto día de la semana, todas las semanas. Y tenían reuniones en la casa donde practicaban ellos. Ellos practicaban, tenían sus preguntas, respuestas, estudios bíblicos enfocados a lo que iban a decir y lo que iban a hacer. Y se ponían a practicar uno con otro. Y en vez de que estuviesen nerviosos y todo, los demás hermanos que estaban a su alrededor, ellos los animaban, sí, está bien, no, está mal, pero entre risa y risa, ellos se animaban tremendamente. Yo me quedé sorprendida realmente porque nunca antes lo había visto.
Pero ellos como grupo así se animaban, se entrenaban entre ellos mismos y practicaban antes de salir a la calle. Bueno, y recordemos a Filipenses 4:13 que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice 2 Corintios 4:7, dice que nuestro mensaje poderoso del Evangelio viene en vasos de barro. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barros para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hermanos, como vasos de barros, dejemos utilizarnos por nuestro Señor Jesucristo, por el Espíritu Santo de Dios. Y otra de las barreras es nuestros propios valores conflictivos. Todos tenemos problemas, tenemos limitaciones, ya sea económicas, de tiempo, de energía, de habilidades, de dones. Pero hermanos, hay una palabra que no deben de dejar. Siempre hay necesidades. Todos tenemos necesidades, todos tienen necesidades. Los de afuera, nosotros tenemos necesidades. Y el Señor nos mandó ir y hacer discípulos, hacer discípulos, hacer discípulos a las naciones. Todos tenemos necesidades, pero todos tenemos dones. Ni uno se queda sin un don. Todos tenemos dones y Dios nos puso los dones para que los pongamos a trabajar en la obra. Recordemos la parábola de las a uno le dieron tanto, a otro tanto y a otro tanto, y a uno le dieron uno y ese la enterró. No seamos como aquel que entierra su moneda. Todos tenemos dones porque Dios nos ha regalado dones. Entonces, todos tenemos también limitaciones, pero en lo que podamos nosotros tenemos que poner a trabajar ese don que Dios nos ha dado, que nos ha encomendado, que nos ha recomendado. Tenemos que poner a trabajar nuestros dones. Ya sea que nuestro pastor a través de un enfoque intencional o ya sea que el Señor nos esté hablando a nosotros, pero tenemos que hacerlo, hermanos. Y nuestras iglesias, hermanos, van a crecer, pero con un enfoque intencional. Nosotros tenemos que ponernos en la brecha y decir, voy a cruzar esas barreras. Estas barreras ya no van a ser un impedimento para mí, para que yo lleve el evangelio de salvación a toda la gente con la que yo tenga contacto. Necesitamos leer, orar y disponernos a servir a Dios. Debemos de poner nosotros como líderes en primer lugar la obediencia a Dios en hacer la voluntad de Él, que es plantar iglesias, digámoslo así, que es que hacer discípulos, evangelizar. Que ese sea el propósito de nuestras agendas, que ese sea el propósito de nuestras vidas, que ese sea el propósito de nuestro dinero, que ese sea el propósito de nuestra vida. Bueno, entonces tenemos que vencer esas barreras internas y barreras externas, queridos hermanos. Son barreras culturales, religiosas, todas las que sean. Tenemos que, si nosotros tenemos barreras internas, vergüenza, temor, yo qué sé, o un mal testimonio, necesitamos enfrentarnos a esas barreras internas. Hay veces que tenemos un mal testimonio en nuestra colonia o dentro de nuestras congregaciones locales. A veces dicen, no, ese hermano es bien problemático. Pero si el Señor, si el Espíritu Santo nos dice, recordemos a Pablo, perseguidor, y le daba muerte a cuantos cristianos se encontraban. Tal vez nosotros estemos tachados de problemáticos. No importa si Dios me está mandando, así como el apóstol Pablo.
10 años antes de salir como misionero, y a lo que se enfrentó, Dios está ahí. Tenemos que pedirle a Dios que transforme nuestros corazones en corazones de piedra, corazones de carne. Debemos pedirle al Señor que nuestros corazones sean cambiados, que nuestras mentes sean transformadas a su luz, a su palabra. Él nos dará todo para que podamos vencer las barreras externas, la cultural, lingüística, religiosa, espiritual, y nuestras barreras internas, tradiciones, prejuicios, temor, valores, todas esas. Y debemos disponer a servir a Dios. Entonces, en esa clase yo les envié un apéndice que se llama Una iglesia para cada gente. Una plática honesta sobre un tema difícil que lo escribió un misionero llamado Donald McGavran, algo así, McGavran. Sí, McGavran. Y en ese texto que les envié, él habla de la evangelización o de la plantación de iglesias, más claro, del método 1 a 1 o 1 por 1. No sé si alguien lo alcanzó a leer, pero de ese método habla 1 a 1 o 1 por 1. El 1 a 1 es cuando nosotros estamos trabajando en la plantación de iglesias enfocados en una congregación y nos enfocamos en esa congregación, pero con los siguientes métodos. Él le llama iglesia conglomerada. Una iglesia o un conglomerado es una mezcla confusa de personas o de cosas de distinto origen o naturaleza, a menudo contrarias. En nuestra iglesia vamos a encontrar indígenas, vamos a encontrar de una esfera social tal vez mediana o yo qué sé, de distintas gentes. Sí, como están conformadas nuestras congregaciones, ¿verdad? No sé si está conformada su congregación, pero de ese método está hablando McGavran, no lo sé pronunciar. Bueno, entonces él le llama a esas iglesias conglomeradas. Él dice que ese método es un método lento para discipular a personas. Pero él en este texto, en este extracto que tenemos aquí, está hablando de misiones en la India, porque creo que va ahí, perdón, no sé si Bere o el pastor están atendiendo esto de las diapositivas del PowerPoint. Ahí cabe el 5A. Esa otra diapositiva se llama 5A. Bueno, pues entonces este hermano, Donald, nos está hablando ahí del trabajo en India. Es otra diapositiva, es otro PowerPoint, Bere. Es el antiguo, el primero, el que se había puesto antes. Bueno, entonces él nos dice en este texto que 90 de 100 misioneros que se proponen plantar iglesias terminan con iglesias conglomeradas. Es lo que está
está comentando. Quizá no se adapte a la situación de nuestra iglesia local, porque nosotros apenas estamos empezando con lo que es preciosa ver, es un PowerPoint, es Word, pero está bien así, no hay problema. Ya ustedes Es que lo tengo, pero cuando lo quiero abrir no lo encuentro en la pantalla porque está, son muchos archivos los que me dejó él abiertos. Ahora, permíteme un segundo. Sí, está bien, no hay problema. Bueno, pero si no es posible, está bien, ya lo tienen ustedes ahí. Bueno, entonces, en este extracto nos está hablando nos está diciendo, y está bien aquí en este Word que tienen en la pantalla, nos habla de el enfoque de un movimiento de personas. Él dice que el enfoque de movimiento de personas es mejor que el plantar iglesias uno por uno. Él es lo que dice. Y a nosotros nos tocaría estudiar y analizar eso, y eso es para entender más lo que es la evangelización. 7A y 7B, digo 5A y 5B, nos van a ayudar a entender más la clase que acabamos de ver. Él pone 7 principios en el enfoque de un movimiento de personas y el primer principio es tener la meta clara. Nosotros debemos de tener un enfoque bien definido hacia qué y a quiénes queremos llegar. El segundo principio es concentrar esfuerzos. Uno de los consejos que aquí nos da en centrar esfuerzos es que si se tienen dos misioneros o si se tienen 2 grupos de misioneros, no ponga a uno a evangelizar a un grupo y al otro misionero no lo ponga a evangelizar a 300 kilómetros. Dice él que esta es una manera segura de garantizar que cualquier iglesia que se inicia será pequeña, sin crecer y una por una. Él dice eso, que los esfuerzos no se deben difuminar, no se deben dividir. Él dice que los esfuerzos que debemos hacer es centrar nuestros esfuerzos en un objetivo específico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si nosotros, y él está hablando de que si tiene 2 misioneros, hermanos queridos, si tienen esa situación, yo creo que hasta cuando tengan bien fundada ya tengan bien los fundamentos, ya tengan líderes en esa primer iglesia, ya pueden ir a otro grupo. Entonces, el tercer principio del cual nos habla Donald Gabra, es los nuevos convertidos se mantienen junto a su gente. No deben decir, mi gente es vegetariana, pero ahora que soy cristiano voy a comer carne. No deben de cambiar sus costumbres. No deben de cambiar las costumbres. Claro, estoy hablando de costumbres de su cultura. Pero, por ejemplo, para nosotros comer puerco, camarones o ese tipo de comidas, pues no es una ordenanza del Señor. Entonces, nosotros no debemos de decirles a ellos que si estamos viendo que están comiendo eso, entonces poco a poco darles el evangelio. No comprometer el evangelio, acuérdense, no comprometerlo. El cuarto. Sí. Tal vez
Bere no encuentra tu material porque esta clase la diste en la semana 4. No, lo tengo abierto, pero no lo puedo compartir. Ah, ok. Porque es Ruth. Había puesto ahorita. Sí, Ok. se cerró y ya no Tuvo que salir, sí, tuvo que salir y me dejó todos los PowerPoint abiertos y lo tengo abierto frente a mí, pero no lo puedo compartir. No, cuando yo le doy compartir la pantalla, justo ese archivo no me lo carga. Ahorita voy a ver si lo puedo rescatar. No, sí, está bien así. Bueno, el cuarto principio es bautizar a múltiples. Él dice que si una persona que ha decidido seguir a Cristo se quiere bautizar, usted dice, no lo bautice de inmediato, dice. Dígale, usted y yo trabajaremos juntos para guiar a 5 o 10, Dios mediante 50 de su gente a aceptar a Cristo como Salvador, para que cuando usted sea bautizado con todos. Estamos hablando de etnias. Gracias, Bere. Sí, vamos en el punto 4. Aquí les puse, antes les puse algo para que vean quién es este señor McGavran. Sí, allí Donald McGavran nació en India. Después de su padre y su abuelo, se convirtió en la tercera generación de misioneros de su familia. Bueno, les tocará leer a ustedes. Bueno, entonces vamos del punto 4. Por favor, Bere. En el 4, ahí. Yo les he hablado mucho de este personaje. El 4, les he hablado mucho de este hermano. Este es un hermano que es de aquí, de Chiapas, y ministra aquí en Tuxtla Gutiérrez. Tiene una iglesia aquí en Tuxtla Gutiérrez. Él trabaja por células, por grupos familiares y campañas evangelísticas. Ese es su método, campañas evangelísticas y grupos familiares. Es el método con el cual ha estado trabajando durante mucho tiempo, después de tener aproximadamente unos 200 y tantas gentes él tenía, 260, por ahí. Él empezó en ese tiempo a trabajar con grupos familiares y a la fecha tiene algunos miles de personas. Bueno, miren ustedes si se dan cuenta, él está bautizando a estas personas. Todos todos los que están vestiditos de blanco son los que se van a bautizar. Las mujeres usan velos rojos, pero están vestidas de blanco. Los varones no tienen velos rojos. Entonces, bueno, pero él bautiza a muchos. Esto sucedió este es un evento no muy lejano, sucedió durante la pandemia. Creo que en la parte más álgida de la pandemia. Creo que cuando estaba ya se me olvidó el nombre del coronavirus que había. Bien, entonces el quinto punto es no dejar de evangelizar para discipular. Esto es importante que tomemos en cuenta, hermanos. A veces caemos en unos errores como pastores o líderes. Tenemos a veces unos 100 miembros, 50 miembros,
yo no sé cuántos miembros podemos tener, pero queremos ocupar todo nuestro tiempo para discipularles, para enseñarles. No está mal, está bien, pero debemos de abrir nuestro panorama más, un poquito más grande, debemos de ver un cuadro más grande. A veces nuestros hermanos quieren que ese grupo sea buen cristiano, sea un cristiano maduro, para que sean estas personas que disipulen a otros. Y dice de Donald, dice, si ellos llegan a ser buenos cristianos, entonces el evangelio se expandirá. Pero él dice aquí que pues durante años se concentran en estas pocas congregaciones y 10 o 20 años después es cuando empiezan a evangelizar fuera de este grupo a personas que ya no quieren ser cristianas. Dice que esto ha pasado tiempo tras tiempo, pero este principio requiere que desde el principio el misionero en este caso, pero el plantador de iglesias o el pastor desde el principio debe de decirle a los que van entrando que ellos deben de crecer para ganar a más personas. Dice aquí, tiene una pregunta, ¿no es una manera segura de tener malos cristianos que no saben la Biblia? Si seguimos este principio, pronto tendremos varios cristianos crudos. Y sí, dice él, eso es un peligro si nosotros ponemos a trabajar a los cristianos que son nuevos. Es un peligro, sí, pero yo les digo que ahí entra la parte del discipulado. Ahí entra la parte del discipulado. Y él dice que nosotros debemos de confiar, dice aquí en el Nuevo Testamento. Yo digo que sí, debemos de confiar en lo que nos dice el Señor. Y él habla de que como Pablo, en el poco tiempo que estaba, él plantaba iglesias. Y no debemos de evangelizar, no debemos de dejar de evangelizar para discipular. Yo he entendido que algunos de ustedes, entre ellos nuestra hermana Bere, ha centrado su visión, su blanco en los jóvenes, ¿verdad? Como alguien más me dijo, nosotros estamos trabajando en evangelismo en esto. Les digo, hermanos, sí, es importante el discipulado, muy importante, pero una de las claves es no dejar de evangelizar para discipular. No podemos. Si queremos detenernos y si queremos estancarnos, entonces esto va a funcionar. Pero si nosotros no queremos ser un agua estancada, entonces tenemos que discipular, pero a la vez tenemos que evangelizar. En el otro punto, el séptimo punto, es enfatizar la fraternidad. Nosotros leamos aquí, constantemente enfatice la fraternidad. En Cristo no hay judío, ni griego, ni siervo, ni libre, ni bárbaro, ni escita. Todos somos uno en Cristo Jesús. Debemos de ser cristianos que obedezcan a nuestro Señor Jesús. Y, hermanos, ya no puse lo demás en lo que voy a hablar,
Pero en el 5B ustedes tienen otra ayuda y se llama contestando objeciones comunes. Utilice las escrituras como su autoridad. En esta parte que es Evangelismo 5B, en este apéndice, les va a dar preguntas, explicaciones y les va a poner textos bíblicos. Ustedes, estos textos bíblicos les va a ayudar para evangelizar. Esto, por ejemplo, lean ustedes, estudien esta parte, son textos bíblicos que deben entender, saber usar para evangelizar. Bueno, entonces les habla de Romanos 1:28, que ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Les habla de Juan 14:6, el camino, la verdad y la Biblia. Bueno, y así de varios textos bíblicos que le van a llevar a evangelizar. Bien, entonces si pasamos directamente a ver, sí nos da tiempo. Tenemos 2 horas y media, ¿verdad, güey? ¿Sí? Hermana Liti, este material sí está en la plataforma. Tenemos hoy 2 horas y media, hermana Bere. Sí, hermana Ruth. 2 horas y media. Bueno. Perdón, yo saqué sin querer la presentación. Le pasé la mano y es tan sensible. Ya la pongo de vuelta. No, está bien ya, así. Entonces vamos a ver otra presentación. Esta es una vista general, fase 1 y 2. Disculpe, hermana, acabo de mirar el horario. Teníamos de acá en el horario argentino es de las 4 a las 6 de la tarde, o sea que son 2 horas. Ah, oh, no está el pastor Abraham por ahí, ¿verdad? Hola Ruth, ¿cómo estás? Perdón, acabo de llegar. Tuve que salir y dejé aquí a mi secretaria Estrella. Trucha. Bueno, hermanos, le he pedido a la profesora y también a ustedes que esta semana, que la última semana de la materia, podamos tener 2 días de 2 horas y media, toda vez que yo voy a estar viajando a Buenos Aires el viernes y no podríamos generar la clase. Así que por eso es que le supliqué a la profesora y también a ustedes el aguante para que podamos aprovechar las 5 horas que teníamos en la semana, ¿no es cierto? Y no restar el tiempo a la clase. Eso es por eso. Así es que si alguien ya tiene otro compromiso y quiere salir de la plataforma, lo puede ver después grabado. Pero si no, estaría bueno hacer el aguante. Gracias. Gracias, pastor. Entonces, la otra diapositiva, es una vista general de las fases 1 y 2. Esto es lo que hemos estado estudiando. Bueno, para que podamos entender un poquito más lo que es la plantación de iglesias, digo, el curso que hemos tenido ahora. Esa es una vista general. Vamos a ver si podemos abarcar en esta media hora todo. En la siguiente diapositiva les leo. Entonces, dice, este curso surgió
viendo la necesidad de capacitar a los sembradores de iglesias, quienes en su mayoría eran enviados a plantar iglesias sin nada o poco de entrenamiento. El material de este curso contiene 5 manuales con un total de 113 materias, cada uno con aproximadamente 26 lecciones. Son 5 manuales y cada manual tiene 26 lecciones. Entonces serían aproximadamente 113 lecciones de las 5 materias. Nosotros estamos viendo cuatro materias de todo el curso completo. 4 materias que son evangelismo, oración, visión e iglesia. 4 materias de las 13 materias que componen todo el entrenamiento práctico para sembradores de iglesias. Entonces, y estas están diseñadas de manera que sea aprendida e implementada al mismo tiempo que la plantación de iglesias. Cada lección nos llevará paso a paso en la tarea. Entonces, ¿qué significa esto? Que las lecciones están ligadas. Podemos tener la primera clase evangelismo, la segunda clase visión, la tercera clase oración, la cuarta clase así. Deben de ir ligadas una a una. Es por eso que yo creo que se han hecho problemas en algunas, pero voy a tratar de explicar voy a tratar, ¿verdad? A ver si me doy a entender. Bueno, entonces deben de ir todas de la mano, deben de caminar todas de la mano. Pero como nos faltan lecciones, hay una lección que quería meter, pero no el tiempo no nos daba, se llama educación espiritual, es crecimiento espiritual la clase. Entonces, el currículum está elaborado de tal forma que abarque las distintas áreas en las cuales se debe de desempeñar el plantador de iglesias, el pastor de la iglesia local y el líder de iglesia, proporcionándoles las herramientas y proveyéndole las habilidades prácticas del ministerio. Este curso ha sido desarrollado para cumplir 2 metas. 1, proveer entrenamiento necesario para que se funden iglesias y fomentar la movilización del cuerpo entero de Cristo hacia un movimiento de la fundación de iglesias. El primero es proveer entrenamiento necesario a los líderes, a las personas encargadas, pastor y liderazgo. Ellos deben de ser entrenados primeramente para que sean, válgase la redundancia, los líderes del ministerio. Y lo segundo es fomentar para que la movilización, que su congregación cambie de visión, que su congregación cambie de blanco, que ya no esté enfocada en echar la red en un solo sitio, sino que le eche a otro, o que su congregación empiece a trabajar y a conocer y a entrar en este movimiento de plantación de iglesia. Entendiendo, claro, que la iglesia local es el instrumento principal de Dios para la evangelización mundial y que la fundación de iglesias basada en los principios de multiplicación es un medio que puede orientar y apoyar en el cumplimiento de la gran comisión. Entonces, esto es en general lo que es este entrenamiento de siembra de iglesias.
En el siguiente diapositiva, nosotros vamos a ver un resumen del currículum. Y aquí en este círculo trae lo que es fundamentos, ganar, establecer, en fin, hasta llegar a la Z. El currículum está diseñado para ser aprendido e implementado al mismo tiempo que la fundación de una iglesia. En nuestro caso no es posible, obviamente, porque en nuestro caso nosotros estamos tomando una clase. Estamos tomando una clase del seminario, nos está dando el seminario. Entonces, si algún pastor decide, voy a tomar esto, entonces tiene que ponerse a trabajar, estudiar todo lo que ya hemos aprendido, estudiar todo. Y después de estudiarlo, ya ponerlo a andar y ya implementarlo. Clase, acción, clase, acción, clase, acción. Ya con su equipo de trabajo, ya con su liderazgo. Su liderazgo debe de ser personas elegidas y escogidas. Pueden ser 3 personas, pueden ser 4 personas, pueden ser 5 personas. Pueden ser 6 personas, esa es multitud, hermanos. Pero pueden ser, para la plantación de iglesias, 3 personas, de verdad, pueden iniciar. Un misionero, él y su esposa, pueden iniciar la plantación de iglesias. Un plantador de iglesias, yéndose solito, él solito, sin nadie más, puede hacer lo que es plantación de iglesias. Puede hacerlo. Sí, se lleva más tiempo, pero puede hacerlo. Esto es muy práctico, este material es muy práctico. Estaba platicando con bueno, vamos a avanzar rápido. Entonces, esto es práctico y una persona puede hacerlo. Claro que puede hacerlo. Bien, pero si tiene un equipo de 3 personas, genial, hermano. Si tiene la bendición de contar con 6, no, eso es una bendición enorme. Pero, hermanos, ya con 3 personas es una gran bendición, de verdad. Pero 1 es posible. Yo he visto plantadores de iglesias, un plantador de iglesias ha plantado varias iglesias. He visto que otro plantador de iglesias, él, su esposita y sus pequeños, a plantar iglesias. Son plantadores de iglesias. Entonces, hermanos, es posible. Claro que sí, con todas esas herramientas es posible. Mientras el participante trabaja activamente hacia el inicio de una nueva iglesia, él o ella necesitará ciertas habilidades y conocimientos. No sé si les he comentado de una misionera, que ella la mandaron a plantar iglesias dentro de los garífunas. Los garífunas creo que son de aquí de Honduras. Ah, perdón. Yo estoy muy cerquita. No, pero usted está muy lejos. Aquí en Centroamérica existe una etnia que son los garífunas. Entonces a esta hermana la mandaron a los garífunas. Ella tenía el amor por los garífunas, fue con los garífunas, sola y soltera. Ella plantó, no sé si una o más de una congregación entre los garífunas. Ahorita ya hay equipos, ya hay pastores, ya hay todo. Pero ¿quién empezó todo eso? El deseo del Señor en el corazón de la misionera. Una se fue a plantar iglesias. Entonces, es posible, hermanos. Mientras cada participante
trabaja activamente al inicio de una nueva iglesia, necesitará ciertas habilidades y conocimientos y se enfrentará con varios problemas en el proceso. Este material tiene la bendición, tiene la facultad, o no sé cómo decirle, tiene eso de llevarlo de la mano, paso a paso. Pero necesitamos entenderlo, necesitamos ponerlo en práctica si queremos plantar una nueva iglesia, ¿sí? Las habilidades y conocimientos necesarios al principio de la plantación de una iglesia se presentarán en las primeras lecciones. Es por eso que la base, los fundamentos, es necesario, es importante que nosotros entendamos bien la fase 1, que son los fundamentos. Ya no me dio tiempo de darles primero Dios, mañana vamos a continuar con esto. Dice, mientras las actividades y principios necesarios se presentan en las fases posteriores, al final, en los últimos manuales. Cada manual ha sido diseñado para proveer habilidades, contestar preguntas y tratar con problemas potenciales que se relacionan con la fase correspondiente a la plantación de iglesias, en la cual el participante está activamente trabajando. No se responden todas las grandes interrogantes que tenemos. ¿Por qué? Porque cada cultura es diferente, porque cada iglesia es distinta, pero sirve de guía este material. Esto nos va a servir tremendamente de guía. Y después de... No, eso ya no. En el siguiente, yo ya no puse los umbrales, hermanos, disculpen. No les puse esa parte. Me salté esa parte. Bueno, se recomienda que usted empiece con la primera lección en vez de una posterior. En el mismo aspecto, cada lección ha sido cuidadosamente escogida y diseñada para que sea útil, aplicable e indispensable para la tarea de plantar iglesias. Es de su beneficio no saltar lecciones. Pues ya vimos qué nos sucedió cuando nos saltamos una lección, ¿verdad? Se vino todo aquello muy, ya no entendían lo demás, ya no sé, es más, ni yo entendía, hermanos, porque yo tenía la seguridad de una cosa y discúlpenme ese día porque yo los puse a buscar esa parte y yo veía que nuestra hermana Betty le hacía para allá y para acá y buscaba, pues no lo encontró. Pero eso nos pasa si no ligamos las lecciones. Entonces, nuestro beneficio, no saltar las lecciones. Debe de estar consciente que el aprendizaje verdadero se lleva a cabo hasta que usted aplique los conceptos presentados en estas lecciones a su vida personal y a su ministerio. Porque mientras quizá nada más esté aquí, pero no se va a aprender hasta que se accione. La mayoría de las lecciones incluyen preguntas para considerar y un plan de acción al final. Estos planes de acción son diseñados para ayudarle a aplicar las ideas en la lección y se deben completar antes de que usted comience a trabajar en el siguiente manual. Si ustedes deciden trabajar con este material de plantación de iglesias, al estar estudiando con sus líderes la fase de fundamentos, deben parar ahí, parar con los fundamentos y dejar un tiempo
yo no sé, de unos 5 meses, 4 meses, y luego iniciar el otro manual que son ganar. Y lo mismo, estudiar el manual, ganar y parar un tiempo y luego estudiar otra vez el manual. Pero claro que es posible hacerlo de corrido, pero es mejor tomar tiempos para cada material. Bueno, puede ser ventajoso para usted si tiene un mentor. Muy ventajoso puede ser si tiene un líder, un pastor al frente. Bueno, entonces en la siguiente diapositiva, aquí les puse unas fotografías. Así camina el material, hermanos, que no sabía cómo decirles que el material, hagan de cuenta que estas hermanas que están aquí son materias. Hagan de cuenta que es iglesia, que es evangelismo, que es oración, que es visión, que es grupos familiares. Tienen que caminar juntitas todas las clases, unidas, todas juntas. Bien, entonces, pero también debemos nosotros como hermanos, como equipo, caminar juntos como estos 4 que van, como estos 4 que van aquí, caminando. Debemos de estar juntos, unidos en amor, unidad. Y para que nosotros seamos como los que están aquí en esta fotografía, ya un grupo grande. Bueno, entonces, quise hacerlo más visual, no sé cómo, no sé si les sirva esto. En la otra diapositiva, lo que nosotros queremos al plantear este discipulado, porque es un discipulado para líderes. Estos manuales, este curso de plantación de iglesias, lo que es también es un discipulado para líderes. Bien, entonces lo que nosotros queremos con esto es que nuestras iglesias funden varias iglesias a nuestro alrededor y que esas iglesias funden varias iglesias a su alrededor y que esas otras iglesias funden varias iglesias a su alrededor y así se vayan extendiendo. Esa es la idea de este material. Y en la siguiente diapositiva, vamos a ver fase 1. Que son los fundamentos. En la fase 1 vimos lo que es visión y en visión vimos 4 lecciones. En esta materia de visión vimos 4 lecciones. Pensando en la meta, ¿qué quiere Dios? La gran comisión y siembra de iglesias, el ciclo de fundación de iglesias y los principios de la investigación. Bueno, aquí les puse el propósito, pensando en la meta. ¿Qué quiere Dios? Quiere que tengamos una visión para alcanzar al mundo. La visión juega un rol importante en la plantación de iglesias. Es lo que nosotros vamos a aprender en la lección 1. En la lección 2, la gran comisión y la siembra de iglesias. Nos está diciendo que debemos de tener una visión de obediencia y una visión para la gran comisión. Y eso es necesario para la fundación de iglesias. En la clase tercera, que es el ciclo de fundación de iglesias, es que aquí, en este ciclo de fundación de iglesias, nos va a decir las 5 fases de lo que es la plantación de iglesias. Y ya empieza con lo que ustedes batallaron. Principios de la investigación, información estratégica.
¿Cuál es el propósito de esta clase? Es reunir y analizar información para elaborar planes eficaces y elegir estrategias para plantar iglesias. Esto es importante, hermanos. Importante para ustedes. Y inclusive, hermanos, si no están trabajando en plantación de iglesias, si no están trabajando en la evangelización, es importante que ustedes conozcan su objetivo. Bueno, entonces, en la fase también estuvimos viendo la clase de iglesia. Aquí en la clase de iglesias, ¿qué fue lo importante de la clase de iglesias? Es que nosotros aprendimos a qué es iglesia, cuál es el propósito de la iglesia y necesitamos tener una filosofía de iglesia. El qué, el por qué y cómo de la existencia de una iglesia local. Bueno, y entonces también estuvimos viendo lo que es evangelismo, la introducción al evangelismo y desarrollando su testimonio personal. ¿Por qué es importante? Para que aprendan ustedes a dar su testimonio personal. Y lo último, que es básico, clave en la plantación de iglesias, es la oración. Hermanos, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta hasta aquí? No se fueron todos. Bueno, entonces creo que ya no vamos a seguir con los demás, con la fase 2. Igual en la fase 2 les dimos clases de visión, de iglesia, de evangelismo y de oración. ¿Tienen algún problema para entender estas dos fases, hermanos? ¿Ninguna? ¿Tú, Lucy, tienes alguna? Por el momento no, solamente quiero preguntar, esta semana 6, entonces no tenemos plan de acción ni nada, ¿verdad? No. Solamente ya nos enfocaríamos a tener todo lo otro, la investigación y lo demás. Gracias. Una cosa, qué bueno que hace la pregunta. Una cosa es que ya no di la última clase de lo que es investigación de campo. No, porque estuve viendo la problemática que han tenido y no se dio la última clase. De hecho, no se dio aproximadamente 4 clases, las últimas clases. Es importante que ustedes aprendan bien y sepan qué hacer en la fase de fundamentos. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? No, solamente hermano pregunto, pero la parte de la investigación sí se tiene que entregar en el trabajo. Ya tenemos nosotros el material, obviamente habrá que leerlo para poder desarrollar bien la parte práctica. Sí. ¿Es así? Ah, ok, gracias. Yo lo que había visto que no sé, ¿verdad? No sé si hasta ahorita por ejemplo, tú que estás trabajando con jóvenes, no sé si hasta ahorita has
ampliado la visión al leer esta clase, al leer esta tarea de investigación? ¿O cuál ha sido sigues pensando en el mismo blanco que has tenido? ¿Ha cambiado algo? Yo me quedé pensando en una pregunta que me hicieron. La pregunta fue que si debían hacer esa tarea porque ellos no estaban trabajando en plantación de iglesias, sino que estaban trabajando en evangelización. Al hacer esa pregunta es que aún nos falta comprender este material. ¿Por qué? Porque este material, cuando hablamos por eso les decía, no está separado evangelización, plantación de iglesias y grupos familiares. No está separado. Es lo mismo. La idea que tenía al principio es que nosotros termináramos el trimestre con más o menos con principios de plantas de células familiares. ¿Cómo se planta una iglesia, hermanos? Con células, con grupos familiares. Así funciona. Entonces los hermanos que estén trabajando con grupos familiares ya están trabajando en lo que es plantación de iglesias. Solamente les falta redefinir, reorientar el trabajo que están haciendo. ¿Cuándo reunirlos? ¿Cuándo hacer? Y tal vez hacer su propósito de iglesia y su filosofía de ministerio. Hacer su investigación y poner un objetivo. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer en lo que resta de la semana, la siguiente vez, vamos a estar viendo cómo manejar este material y qué es lo que es una mirada rapidita de lo que son grupos familiares. Una mirada muy, muy rápida de lo que son grupos familiares. Claro, hermana, por eso yo le preguntaba el día que se armó todo el rebumbio ahí con la información, es que si nosotros teníamos que reenfocar nuestro objetivo, porque nosotros estamos discipulando chicos que no, unos la verdad no tienen ni idea de dónde están parados ni por qué los trajo Dios al mundo. Entonces, yo sentí la necesidad de trabajar con ellos porque, insisto, creo que tienen toda la vida por delante y creo yo que si en algún momento a lo mejor de mi vida alguien me hubiese a mí discipulado, no hubiera metido tanto la pata. Y entonces, y lo digo desde que estoy hablando que sí, en el seno de una familia de iglesia y por tradición de mi bisabuela, mi abuela, mi mamá, y ahora yo, gracias a Dios. Pero con todo y eso, yo sentía esa necesidad de trabajar con los chicos porque creo que sí es importante que ellos también hagan conciencia de cuál es su propósito, de cuál es su misión para ellos, de que no están aquí por casualidad y que ellos puedan aprovechar su juventud desde ya y poner su vida al servicio de Cristo. Entonces, cuando usted hablaba todo esto de los grupos familiares, yo dije, bueno, me parece que por ahí va yendo. Si bien tenemos un grupo más amplio de personas al cual queremos llegar, ahora se nos hace un poco complicado empezar de cero otra vez con las otras personas. Justo eso es lo que estaba yo recalculando estos días. Si por ahí a lo mejor entre mi compañera y yo, mi hermana Silvia y yo, a lo mejor que ella se hiciera cargo solamente de los jóvenes y que yo retomara un grupo nuevo con personas mayores, como para no dejar a los chicos a medias y empezar de vuelta con un grupo familiar o algo así, pero por eso esa era mi duda, ¿no? De decir, bueno,
creo que vamos, yo sentía que estábamos como que en la dirección correcta con el trabajo que estábamos haciendo con mi hermana Silvia, de discipularlos. Y bueno, una vez que entreguen su vida a Cristo, o que se termine el discipulado, pase lo que pase, porque uno no tiene la garantía de que ellos van a decidir bien, bueno, arrancar con el otro grupo que tenemos, por los que también ya estamos orando incluso. Son muchos, pero dijimos, bueno, orar no nos va a quitar nada, así que vamos a orar desde ya también por esas personas. Y bueno, por eso era mi pregunta en ese sentido. Ahora, de si amplía toda la información, lo que estamos haciendo, obviamente que sí, terriblemente, que uno tiene otro panorama y uno no nada más dice, bueno, yo termino el discipulado con ellos y ya, se acabó y lo siento en un banquito y que se queden ahí. No, no. Obviamente que todo lo que hemos aprendido en este mes y medio, a mí me abre la perspectiva de hacia dónde ir ahora con ellos, ¿no? De decir, de una vez los vamos a ir encaminando para no dejarlos sentaditos en una banca como hicimos nosotros. Entonces, si bien a lo mejor ellos no van a formar una iglesia nueva, pero nos van a ayudar quizá el día de mañana a formar alguna iglesia, ¿no? ¿Por qué no más adelante Dios permita que en sus corazones también ellos tengan ese deseo, aprendan y conozcan que ese es el deseo de Dios y que ellos también puedan vivirlo? Entonces, en ese sentido, ese día iba mi pregunta, pero de que sí uno tiene un panorama distinto ahora, 100%, la verdad que sí. Bueno, el hacer discípulos termina el trabajo de hacer discípulos hasta cuando esas personas ya estén firmes, equipadas y maduras. Ahí termina el trabajo. ¿Por qué? Porque esas personas ya firmes, equipadas y maduras van a reproducirse en otros discípulos. En una de las capacitaciones de lo que es grupos familiares, un pastor estaba comentando de que él inició con unos chicos, unos muchachos, a quienes discipuló, y esos después se convirtieron en sus líderes. Y empezaron con el ministerio más fuerte de levantar, de abrir grupos familiares. Esa es la idea, hermana. Confiamos en Dios de eso, ¿no? De seguir creciendo en ese sentido, de poder tener más herramientas para poder seguir haciendo la obra, porque hace mucha falta, lo reconocemos. Y sí, nos hace falta manos también, ¿no? Sí. Y la idea es no perderlos, o sea, darles el seguimiento hasta que, como dijo usted, hasta que ellos estén firmes, porque equipados y maduros. Sí, no es sencillo, no es como mandarlos a la guerra sin fusil. Sí. Mi perro me está tocando la puerta. Sí, Lucy, ¿querías compartir algo? Sí, yo hay algo, no sé, Bere, siento que estás usando mal la palabra discipulado, porque dices que estás discipulando y los vas a llevar a que acepten a Jesús como su Salvador. Yo creo que primero llévalos a que acepten a Jesús como su Salvador, que conozcan el Evangelio, que conozcan de lo que es el significado de Jesús en la cruz, en su vida, que haya un arrepentimiento, que se bauticen, y ya que estén ahí en esa fe, entonces empezar el discipulado. O no sé si ya lo hiciste, porque a veces no entiendo, a lo mejor estás utilizando mal la frase que dices, el discipulado, y los vamos a llevar a recibir a Cristo, porque claro, Sí, te entiendo. Lo que pasa es que yo digo discipulado porque acá le llaman así al curso, ¿viste? De discipulado. Pero, sí. Claro, o sea, pero sí, realmente ellos todavía no son ni bautizados siquiera. Entonces, Okay. es todo un proceso desde cero con ellos. Sí. A eso voy. Y son muchos pasos, ¿no? Estamos en el horno, diríamos, todavía por ahí acá, porque realmente todavía falta el trabajo concluido de la primera, que es que ellos decidan por Cristo y se bauticen.
Solo que Ok, todo ese ¿qué curso, todo ese significa? proceso le llaman discipulado. Claro, todavía viene después todo lo demás que implica que también conozcan doctrina y, bueno, todo lo que implica o lo que abarca nuestro credo, ¿no? Lo que creemos, lo que decimos ser. Sí, es un trabajo bastante arduo, pero estamos desde cero. Solo que sí, Estás bueno, en la yo, primera fase, por así decirlo, dándoles a conocer a gente nueva. Qué ¿quién es bueno que lo dices porque, Cristo? ¿Sí? ¿Quién es Jesús? Y lo que significa el amor de Dios y que Dios está mirándolos a ellos desde antes sí, de nacer, que todas esas bien, cosas que uno, sí, que por ahí uno creció y lo asumió con el paso de los años, pero que a ellos hay que explicárselos ahora. Bueno, y es que a veces esas variantes de cómo uno lo dice, lo está uno en nuestra cosmovisión poniéndolo de otra forma, pero qué bueno que lo dices. Y no, todos estamos de cero, nosotros arrancamos de cero con estos chicos, Ay, de cero. bien, Bere, te bueno, felicito, hija, que Dios te bendiga. interrumpo, ya vamos a Sí, terminar. dígame, hermana Ruth. Es, Gracias, Luz. bueno, fue buena esta plática porque también como que yo ya me había perdido. ¿Cuánto tiempo es el que estás utilizando para que ellos acepten a Cristo? Mira, Ruth, nosotros en nuestro proyecto sí fuimos bien sinceras porque nosotros batallamos culturalmente con algo que se da mucho acá, que es una, el nivel educativo que implica que la gente no está acostumbrada a leer. Segundo, que al ser chicos, al ser jóvenes, tanto jóvenes como adultos tenemos o caemos en la tiranía del no tengo tiempo. Entonces, obviamente que eso a nosotros nos resta el tiempo que se había dispuesto. Los cursos que tenemos nosotros son cursos largos que en teoría, si se aplicara de principio a fin, termina el discipulado en 2 años. El discipulado como tal, pero cada curso tiene su tiempo. Nosotros a lo mejor estamos retrasadas por el hecho de que la gente no asume todavía el compromiso de decir, bueno, va a ser una vez a la semana, 2 veces a la semana, y estamos haciéndolo un sábado de por medio nada más. Porque de lo contrario, la gente no va a seguir. La gente es complicado y a veces es duro y es triste también, pero si hay una actividad que implique mucho tiempo de respuesta, se cansan y dejan. Entonces nosotros estamos trabajando un sábado de por medio y en teoría teníamos que haber terminado el primero en 3 meses, pero estamos ahí batallando por apurar, bueno, por terminar. Y luego entre medios surgen preguntas de los chicos, surgen cosas que por ahí desvían también un poco a veces la línea y hemos dado también tiempo a que se les resuelvan este tipo de preguntas que a veces no son preguntas sencillas y que no se charlan en una hora. Entonces, bueno, eso nos ha detenido un poco en cuanto al tiempo. Bueno, ya se nos acabó el tiempo, pero el recibir a Cristo no requiere de varios meses. El que ellos acepten a Jesucristo, que reciban a Cristo, a veces nosotros somos los que nos ponemos, pensamos que ellos no quieren recibir a Cristo. Pero si elegimos estudios específicos donde los confronten, ellos pueden recibir a Cristo en una semana, en 15 días. Los pueden recibir a Jesucristo. Nosotros los hemos hecho como una actividad, una sola actividad de unos 3 días. Ves a chicos llorando a los pies de Jesucristo, hincados, derramando sus lágrimas ante su altar. Pero yo creo que eso también lo ha visto Lucy, ¿no?
Pero sí, eso no requiere mucho tiempo, ¿no? De convencimiento. Es importante que reciban a Jesucristo como Señor y Salvador. Sí, ese es el primer paso. Y el segundo paso, ya viene el discipulado. Entonces, sí, también porque llevamos, bueno, según la experiencia de cada uno, ¿verdad? Porque mi experiencia ha sido un tanto distinta. Yo no sé, estoy en tu caso y en tu casa, ¿verdad? Que es allá en Argentina ahora. Entonces, puede ser distinta, muy distinta, pero realmente te digo y te animo que Dios te dé sabiduría para llevar a cabo planes y estrategias y llevar a esos chicos a los pies de Jesús. Y pero eso suele ser rápido. Bueno, pero terminó la clase y mañana, digo, el próximo jueves, vemos una vista muy rápida de lo que es las células, ¿sabes? Bueno, pues que Dios lo guarde, que Dios les bendiga y espero que puedan llevar a cabo estas clases. Bendiciones. Bendiciones a todos. Gracias, Ruth. Bendiciones.